quiero compartirles algo de lo que celebramos hace algunos días, pocos días, podríamos decir, el Día de las Madres. Y claro que cuando vemos ese festejo, vemos que todos los restaurantes se llenan, todos los lugares donde se venden flores están llenos. Y bueno, a veces me pregunto que ese será el único día que se debe festejar a las mamás, cuando realmente yo creo que el festejar a las mamás es festejarla todos los días, es decir, no es un solo día. Y te voy a hacer una pregunta, a veces, tal vez me vayas a contestar porque me la haces, ¿no? ¿Amas a tu madre? Y claro que cuando le dices a la persona amas a tu madre, pues la gente te va a decir que sí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sabe ella que lo amas? ¿O sabe ella que la amas? ¿Se lo has demostrado? ¿Has tenido esa actitud correcta para mostrarle el amor a tu madre como realmente se lo merece? ¿O se lo has dicho? A veces pensamos que, bueno, ella ya lo sabe, sí, ella lo podrá saber, pero la pregunta es, ¿se lo has dicho? ¿Le has dicho a tu madre que la amas? Y claro que perdemos de vista que a veces podemos estar hiriendo los sentimientos de la madre. Y tal vez ella no diga absolutamente nada, simplemente se lo guarde o se quede callada. Pero ¿cuántas veces nosotros como hijos podemos estar hiriendo los sentimientos de nuestra madre? Así que la pregunta más importante, creo que en este estudio va a ser eso, ¿no? Que Dios quiere que realmente te examines y te preguntes tú a ti mismo cuánto verdaderamente amas a tu madre. No es el estar pensando en un día, en hablarle por teléfono de vez en cuando, o el visitarla. No es así. Realmente muchas personas o muchos jóvenes creen que aman a sus madres, pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos amar. Y Dios nos hace ver claramente el amor. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos amar. Dios es el único que nos puede enseñar a amar. Dios es el único que nos puede hacer ver claramente cuál es el verdadero amor. Y claro que no dudo que hay muchas personas que están dispuestas a hacer lo que sea por sus madres o tratar de cuidarlas. Pero yo creo que aquí lo importante es que meditemos un poco en esta enseñanza. Y creo que el mejor ejemplo que nosotros podemos ver de amor hacia una madre fue el que Jesucristo tuvo para con su madre. Y vemos cómo en el Evangelio de Juan, ese capítulo maravilloso, el capítulo 19, vemos cómo vemos una escena realmente fuerte, una escena en la que vemos a Cristo ya crucificado, ¿no? Y no nomás a Cristo el hecho de estar crucificado, sino el ver a su madre a los pies de esa cruz, viendo lo que estaba sucediendo con su hijo. Así que aquí lo importante es la actitud. ¿Cuál es la actitud que tú tienes con tu mamá? Eso es algo muy importante. Mi madre, muchas personas dirán, mi madre ya partió. También la mía. Quiero decirte que mi madre ya partió. Gracias a Dios está en el cielo. Y si tu madre vive, dale gracias a Dios porque todavía vive. Porque es una bendición el hecho de tener a tu madre todavía con vida. Así que tomé un versículo maravilloso para poder entender el verdadero amor, para poder entender realmente el amor de un hijo hacia una madre, aunque te voy a ir explicando en estos versículos que vamos a ir escuchando, por qué Jesucristo le dice, en vez de madre, por qué le dice mujer.
pero vas a entender por qué le dijo mujer. Entonces voy a introducir este estudio y vamos a leer estos versículos que están en el Juan, que dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí Dios nos describe que había varias mujeres a los pies de Jesucristo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que quizás nos preguntamos en estos versículos: oye, ¿por qué Jesús, sabiendo que era su madre, por qué no le dijo madre y le dice mujer? ¿Cuál fue la razón? Mira, la verdadera interpretación de esto, de lo que Jesús trató de expresar en estos versículos, se refiere que no habló con cualquier mujer. No era cualquier mujer, sino era la mujer amada. Esa mujer que Dios escogió para que Dios enviara a su Hijo a través de ella. Era la mujer amada. Algo maravilloso, difícil de poder describir. Así que para Jesús era la forma de decir lo que él quería decir. Para él le quedaba muy claro quién era María. Y por esa razón no le dijo madre. Así que quizá en esos momentos, cuando María y estas mujeres ven a Jesucristo en la cruz, ahora sí que desangrando, agonizando, porque fueron varias horas las que pasó en la cruz agonizando. Y creo que el ver toda esa situación, el ver esa escena y ver lo que estaba pasando, creo que no ha de haber sido nada agradable para María el ver todo esto que estaba sucediendo. Es más, no dudo que María, a los pies de la cruz, simplemente se puso a pensar en su hijo cuando nació, cuando lo tenía en sus manos, o ahora sí que cuando lo abrazó. Entonces, esa escena ha de haber sido impactante para ella. Pero también Jesús le quiso hacer ver a ella algo muy importante. Realmente lo que Jesús trató de mostrarle a María era: madre, soy tu hijo, pero también quiero que entiendas que soy el Mesías. Yo quiero que tú entiendas por qué Dios me envió. ¿Cuál fue la razón por la que estoy ahora aquí? ¿Por qué estoy padeciendo? Entonces, quiso hacerle ver claramente que además de ser su hijo, era el Salvador del mundo. Era ese Mesías prometido que iba a venir a la tierra. Y claro que en ese momento María empieza a entender claramente cuál era el fin de él. ¿Por qué razón? Porque vemos que era un hijo perfecto, el Hijo de Dios. Dios lo envió a un proyecto. Él sabía lo que iba a suceder. María tal vez no lo entendía, pero Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder. Entonces, lo que Jesús quería que su madre viera es que él era el Mesías. Eso era algo muy importante. Así que María recuerda que era virgen cuando Jesucristo realmente estuvo en su vientre. Todavía no estaba con José. Entonces, tú imagínate todo ese tiempo de embarazo. Yo creo que cuando una mujer está embarazada y sabe que va a tener un hijo, es algo maravilloso. Los primeros meses son maravillosos. ¿Por qué razón? Porque recuerdas todo lo que sucedió en esos meses que estaba en el vientre de tu hijo. Entonces no dudo que María recordaba con gran gozo lo que estaba viviendo al momento de tener al Mesías en su vientre.
Luego nos damos cuenta de que viene un dolor al momento de nacer. Yo no entiendo, bueno, la verdad no sé cuál sea el dolor de una mujer cuando está dando a luz. Sé que ha de ser muy fuerte. Pero te digo una cosa, después de que pasa ese momento, cuando ves a tu hijo, todo ese sufrimiento que tú tuviste al principio o al final de dar a luz a este niño, realmente empieza a haber un gozo en tu corazón. Se olvida todo lo que tú padeciste. Y realmente el tenerlo en tus brazos es una gran bendición. Y no dudo cuando María tuvo eso en sus brazos, cargando, imagínate, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Eso ha de haber sido algo maravilloso. Pero creo que así como fue muy doloroso para ella, también no dudo que recordaba que Él era el Hijo perfecto, el Hijo que siempre obedeció, una actitud correcta, porque fue un niño. La Biblia dice que fue creciendo. Entonces, el haber recordado todo eso a María en ese momento en el que estaba postrada en la cruz y viendo lo que estaba pasando con su hijo, realmente ha de haber sido algo maravilloso, porque empezó a entender cuál era el plan de Dios. Y claro que en ese momento Jesús le dice: mamá, tienes que entender que soy el Mesías, el enviado de Dios. A eso vine, a este mundo. Y para expresar su amor, por eso se volteó a ella. ¿Y qué hizo? Simplemente la vio y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Verdaderamente era su hijo? No. Estábamos hablando de Juan. Juan era uno de los apóstoles, se puede decir que el amado, el apóstol amado. Y no porque Jesús haya tenido alguna preferencia por Juan, sino lo contrario. Juan verdaderamente amaba a Jesucristo. Y en ese momento le dice a Juan: he ahí a tu madre. Así como se lo dijo a María: he ahí tu hijo, también le dijo a Juan lo mismo. ¿Por qué razón? A veces no entendemos por qué Jesús dijo eso, si de alguna manera María tenía familia, tenía 4 hijos y además la Biblia dice que también tenía varias hijas. ¿Qué pasó con todas ellas? ¿O qué pasó con su hogar? Mira, hay que entender algo muy importante. Cuando fue crucificado Jesucristo, María tuvo que pagar todos los gastos de ese sacrificio, es decir, de esa cruz. Eso era lo que sucedía en ese tiempo en Roma. Los maderos que estaban en la casa de María fueron usados para poder hacer la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Es decir, María quedó completamente desamparada. No había nadie que cuidara de ella. Pero Jesús, sabiendo todo lo que estaba sucediendo, nunca perdió de vista el amor hacia su madre. Nunca perdió de vista quién era ella. Y tampoco perdió de vista hasta el final quién iba a tener cuidado para con ella. Eso es algo muy importante. Así que Jesucristo lo que hizo fue asegurarse de que su madre iba a ser cuidada. Eso era algo muy importante. Le estaba dando una gran responsabilidad a Juan el apóstol, y Juan, con todo el cariño, la recibió en su casa, dice que en ese momento. Entonces, vemos cómo dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, estamos hablando del autor del Evangelio, estamos hablando del menor de los apóstoles, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí es tu hijo. Ahora sí que fue una manera de decirle: Juan, te voy a encargar a mi madre, te voy a dejar a mi madre en tus manos, porque yo sé que tú sí la vas a cuidar. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre, quiero que cuides a mi madre.
¿Por qué razón? Porque confío en ti, porque sé que tú lo vas a hacer. Así que termina este versículo diciendo: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al ver toda esta escena y todo esto que sucedió, a veces la gente se pregunta y dice: bueno, ¿y qué pasó con María después de esto, de este gran suceso? Mira, hay dos cuestiones. No se sabe cuál verdaderamente es la verdad de cada una de ellas, pero hay dos versiones. Se dice que Juan, la primera, que Juan tomó a María. Juan vivía en Jerusalén y se dice que la llevó a Jerusalén, a su casa, a vivir con ella. Y se dice que aproximadamente María vivió 11 años después de la muerte de Jesucristo. Y hay otra versión que muestran los estudios, en el que probablemente se la debe haber llevado también a Éfeso, por lo que estaba pasando en Jerusalén. Y entonces, recuerda que Juan era el pastor de esa iglesia en Éfeso, y probablemente se la debe haber llevado a Éfeso, la ha de haber cuidado ahí, y luego dice que después de algunos años, ¿cuántos? No lo sabemos, pero se dice que no vivió más de 15 años. Probablemente entre los 11 y 15 años que vivió María, en ese momento muere. Juan sigue vivo. Recuerda que Juan es el único apóstol que no fue mártir, que no lo mataron, fue perseguido, pero nunca lo agarraron, nunca lo tomaron. Y es el que escribe el libro de Apocalipsis, es el libro que se escribió aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Entonces, vemos esta escena y vemos el cuidado que realmente Juan tuvo para con la madre de Jesucristo. Vemos que eso ha de haber sido maravilloso para Juan. A mí me hubiera gustado estar, ahora sí que en medio de ellos dos, escuchando lo que Juan le iba a estar preguntando a María. Porque Juan conoce a Jesucristo cuando tenía 30 años, ¿correcto? Pero no sabe nada de su niñez. Entonces tú imagínate que estuviera Juan sentado con María y que le preguntara: oye María, a ver, cuéntame de Jesús. ¿Alguna vez lloró? ¿Se cayó? ¿Se lastimó? ¿Alguna vez se enojó? ¿Qué sucedió en su infancia? Tú imagínate todo lo que le ha de haber contado María a Juan, de todo lo que vivió con Jesucristo cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque Juan no lo conocía como tal cuando él era pequeño. Eso yo creo que ha de haber sido maravilloso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos hace ver claramente que era un niño como cualquier otro niño, que si a veces pensamos que había algo en especial. Claro, era especial porque era el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Pero como niño era como cualquier niño. Un niño que se divertía, un niño que disfrutaba su niñez. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, cuando eras niño, ¿cómo era tu niñez? ¿Disfrutabas realmente o disfrutaste el ser niño? Porque yo creo que esos tiempos han de haber sido maravillosos. Entonces Juan, yo creo que se deleitaba al escuchar a María y el que ella le dijera cómo vivió Jesucristo cuando era pequeño. Así que esa expresión en la cual usó Jesucristo en la cruz, de ahí mujer, creo que es la expresión más maravillosa o la más hermosa que un hijo le pudo haber dicho a su madre. Fue algo maravilloso. Y dándote la introducción de este estudio, voy a poner varias palabras en el estudio para que podamos entender, sobre todo ustedes hijos, porque todos hemos sido hijos. A veces los hijos no entienden los sufrimientos de la madre, pero cuando llegan a ser madre, entonces van a entender lo que su madre sufrió o lo que su madre padeció. Y voy a empezar con el primero que dice: debemos amarlas verbalmente. ¿Por qué verbalmente? Creo que lo más hermoso es que los hijos lleguen con la madre y le digan: mamá, te amo. Creo que lo más maravilloso para una madre es escuchar a sus hijos que le digan que la aman.
No que lo estés pensando en tu corazón, o que creas que, oye mamá, pues tú sabes que te amo. No, es que tú tienes que decírselo, tú tienes que compartírselo, tú tienes que realmente hacerlo, que ella vea realmente que la amas. Así que lo tienes que hacer, no nomás el día del 10 de mayo, ¿verdad? O el día de su cumpleaños, o en algún día especial. Mira, creo que se lo tienes que decir todos los días. ¿Por qué razón? Porque ella te dio la vida. Es lo más maravilloso, el saber que ella fue la que te dio la vida. Así que debemos amarlas verbalmente, porque ellas necesitan escucharlo. A una madre le encanta y le fascina escuchar que la aman. Segundo punto, amarlas físicamente. Y quiero decirte que, ¿cómo que eso de amarlas físicamente? A veces, como te lo compartí hace ratito, nosotros no sabemos amar. No. A veces no nos sabemos amar ni a nosotros mismos. Nosotros no sabemos amar. Necesitamos amarlas físicamente. ¿Cómo? Necesitamos darles un abrazo. Eso es lo que necesita una madre. Que un hijo se acerque y que la abrace. No que llegue y quiera abrazarla como abrazar este mueble, ¿no? Que está más duro o frío, ¿no? Y a veces hay abrazos muy fríos. No, la mamá necesita ver que tú realmente la estás abrazando, que realmente siente ese amor. Tú sientes ese amor hacia ella. Ella tiene que ver ese cariño, tú tienes que demostrarle ese cariño. Por eso es importante que tú lo tienes que hacer físicamente. No hay nada más hermoso el que una madre sienta a sus hijos en sus brazos. No hay nada más hermoso que un hijo le diga a su madre al momento de abrazarla que la ama. Así que muchas personas podrán decir, oye Arturo, tal vez tú no conociste a mi madre era muy dura, o mi madre era muy fría. Creo que esa mujer de la cual tú me estás hablando, mi madre no era así. Mira, te voy a decir algo. A veces tú no sabes cuáles fueron las circunstancias de las cuales tu mamá vivió. Tú no sabes qué fue lo que ella padeció. Tú no lo sabes. Tú tienes que pedirle a Dios amarla. Así sea ella dura o sea fría, tú tienes que amarla. Tienes que reconocer algo y tienes que recordar algo. Ella te abrazó durante 9 meses cuando estabas en el vientre de ella. Todos los días te abrazaba. Todos los días platicaba contigo. Eso es lo que hacía ella. Así que, hijos, necesitas darle a tu madre verdaderamente ese afecto físico. No darles la mano. ¿Cuántos hijos nada más llegan a su casa y le dicen, hola mamá, y se van? Eso no significa nada de amor. Eso no es amor. Realmente creo que no sería ni lo correcto hacer eso. En tercer lugar, debemos amarlas con paciencia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A veces pensamos que nuestras madres son perfectas. No, quiero decirte que no son perfectas. Nadie en esta tierra es perfecto. Nuestras mamás no son perfectas. Ahora sí que ellas realmente fueron creadas por Dios. Pero así como tú eres imperfecto, también lo son ellas. Entonces no quieras pensar o creer o tener una madre perfecta. Debemos ser pacientes con ellas. ¿Por qué razón? Porque ellas tuvieron una gran responsabilidad, ¿sabes? La responsabilidad de amarte, cuidarte. Es una gran responsabilidad la que ellas tuvieron. Entonces, no quieras pensar o imaginar que tu madre puede llegar a ser perfecta. Imagínate, o me imagino, cuando está ahora sí que viendo el estudio, decía, ¿cuántas madres no nomás tienen un hijo, sino tienen 2 o 3 hijos?
Si en sí el tener un hijo es difícil de cuidar, ahora imagínate tener 2 o 3 hijos. Yo recuerdo que en mi casa éramos 5 y decía, bueno, yo no sé cómo le hacía a mi mamá. Que sí, la verdad es una locura. Ahorita que nosotros tenemos un hijo y veo el cuidado que tenemos que tener con él y la atención que tenemos que tener hacia él, digo, la verdad, el doctor le decía a mi esposa, dice, puede tener el siguiente, el segundo. Y yo le decía, muchas gracias. Más que suficiente. Es decir, no hay necesidad de más. Pero imagínate las mamás que tienen 2 o 3 hijos. Creo que debe haber sido, o ha de ser, difícil. Realmente, tú imagínate cómo empiezan el día. ¿Sabes en qué está pensando tu madre? Está pensando en qué darte de comer. Está pensando cómo vestirte. Está pensando en llevarte al colegio. Desde que ella se levanta, lo único que hace es pensar en ti. Eso es lo más increíble. Ver cuáles son tus necesidades. Es más, muchas veces queremos que nuestras madres vean los detalles. Oye, mamá, ¿cómo es posible que se te haya olvidado mi tarea? Cuando realmente la tarea la tenías que ver tú. Pero quiero decirte una cosa, hasta en eso las mamás tienen cuidado. En ver que no te falte absolutamente nada, en que tu mochila esté completa y que no te falte absolutamente nada. A veces hay madres que trabajan 8 horas. Y cuando llegan a su casa, sus hijos se encuentran con la cena. La pregunta es, ¿quién crees que la preparó? ¿Tu papá? Tu papá no se mete ni a la cocina. ¿Tu papá? Tu papá debe decir, esa es responsabilidad de ella. Realmente la que lo hace es tu madre. Está preocupada si te alimentaste, cómo dormiste, si fuiste al colegio, cómo te fue. Ella está preocupada en cada momento de lo que está pasando en tu vida. Así que las madres tienen una gran responsabilidad. Otra es, debemos amarlas con gratitud. ¿Por qué razón? Simplemente porque ella te dio la vida. Tienes que tener gratitud por eso. Si tú la amas con gratitud, lo primero que vas a hacer es expresarlo. Se lo vas a demostrar. Buscarás la manera de demostrarle lo agradecido que tú estás, porque ella es tu madre. Eso es lo que vas a hacer. ¿Cómo puedo expresar amor y gratitud hacia ella? Que no quede en tu mente de que algo le puede faltar. Que no quede en tu mente en que tú tienes que tener siempre, ser correcto, tener una gratitud, darle gracias a Dios por su vida. Dale gracias a Dios porque la tienes. Dale gracias a Dios por el cuidado que ella ha tenido para contigo. Asimismo debemos amarlas con ternura. ¿Por qué razón? Porque así te ama tu madre, ¿sabes? Tu mamá siempre va a ser tierna contigo. Pensemos en esto. ¿Tú crees que tu mamá no pasa por dificultades? Claro que sí. Claro que pasamos por dificultades. Claro que lo hacen. Y a veces los hijos piensan que no. A veces las madres no se sienten bien. Pueden estar enfermas, cansadas, agotadas. No se sienten bien. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que cuando una madre se siente mal, no te lo dice. Quiere que tú la veas bien, pero no te lo dice.
Así que debes escuchar a veces a tu madre. Cuando la ves con un rostro diferente al que tú la conoces, es que algo está pasando. La pregunta es, ¿te sientas y le preguntas, mamá, ¿qué sucede? ¿Realmente te interesas por lo que está pasando? ¿Por lo que está viviendo? A veces los hijos somos ingratos, ¿sabes? Y no nos damos cuenta de que ellas pueden estar lastimadas. Tú tienes que amar tiernamente a tu madre, tienes que alentar a tu madre. Eso es lo que tienes que hacer. También debemos amarlas con nuestro perdón. Hay personas que culpan a sus madres. Quiero decirte algo, tú tienes que aprender a perdonarlas. Porque así como Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlas a ellas? Ellas realmente fue la madre que Dios quiso ponerte a ti, ¿sabes? A veces creemos que Dios se equivocó con la mamá que te puso. No es así. Dios te puso a la mamá que tú necesitas. Así que te aseguro que bajo ninguna condición, no existe ninguna excusa, sea cual sea, para no perdonar a tu madre. Eso es algo muy importante. Recuerda lo que Pablo dijo. Debemos amarnos unos a otros, pero lo más importante, debemos perdonarnos unos a otros. Si tú no aprendes a perdonar, va a ser muy difícil que puedas ser perdonado. La Biblia dice que si tú no perdonas, entonces ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Tienes que aprender a perdonar a tu mamá. Así que, si Dios nos ama, tú tienes que hacer lo mismo. Hay un versículo que dice que nosotros debemos honrar a nuestra madre. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que honrarla, tenemos que amarla, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus dificultades. ¿Y cuántas veces nuestras madres nos han perdonado a nosotros? Creo que muchas veces. No creo que no haya o exista una mamá que no perdone a su hijo. Todos en este mundo nacimos diferentes. Puede haber pasado o puedes estar pasando circunstancias diferentes. Tal vez no todos pasamos las mismas circunstancias. Los problemas en cada hogar son diferentes, ¿sabes? Así que hay algunas madres que tienen más dificultades que otras. Claro, por las circunstancias en las cuales están viviendo. Pero ¿cuántas madres tal vez no pudieron estudiar o una carrera, o no pudieron ni terminar la primaria? Yo recuerdo cuando estaba viendo el estudio, decía, cuando mi abuela se casó, la mamá de mi mamá, tenía 16 años. Cuando decía yo, ¿cómo 16 años tenía mi abuelita cuando se casó la primera vez? Sí. Y su primer hijo lo tuvo a los 17. Ahora sí, como que su primera muñeca. Y no nomás eso, haber salido de un país, porque no era, ahora sí que este no era su país, haber huido de un país por la guerra y por el hambre, y haber venido a un país extranjero, y haber criado casi 12 hijos porque se murieron 4 y quedaron 8. ¿Tú sabes lo que el sufrimiento o el padecimiento sin haber estudiado?
Te voy a decir algo. Mi abuela era muy sabia y no necesitó estudiar para enseñarle a sus hijos y a sus nietos todo lo que nosotros recibimos de ella. No todas las circunstancias son las mismas. Cada una vive diferentes circunstancias. Hay quienes tienen más dificultades que otras. Pero sea lo que sea, es tu madre. Debemos amarlas con dedicación. ¿Por qué razón? Porque debemos defenderlas. Tú no puedes permitir que nadie hable mal de tu madre. Debemos apoyarlas. Aunque sea tu hermano, ¿sabes? Nadie tiene por qué hablar mal de tu mamá. Tienes que apoyarla, tienes que defenderla, tienes que cuidarla. Tienes que entender que es frágil, ¿sabes? Amarla con decisión es realmente interesarnos por ellas, por lo que tiene y por lo que no tiene. O sea, tú tienes que interesarte para que te des cuenta de si tu madre está bien o no. Eso es algo importante. Si me dedico a ello, ocupa realmente un verdadero amor dentro de mi corazón hacia ella. Y lo que voy a hacer es expresarlo. También debemos amarlas con alegría. ¿Sabes qué es lo más hermoso de una madre? Escuchar a sus hijos. Eso es lo más hermoso. ¿Qué les sucede? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? Sobre todo cuando los hijos son adolescentes. Pasan por muchas cosas, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo más hermoso? Lo más hermoso es podérselas compartir a tu madre. El poder platicar con ella. El hacerlas reír. ¿Te acuerdas cuando sonrió tu madre la última vez? El que sean felices. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste feliz a tu mamá? Mira, si tu madre ha partido y está en el cielo, debes visualizar cuando estabas con ella. Y eso es lo que hizo Dios conmigo, porque mi madre ya no está conmigo. Pero que recordaba esos tiempos cuando era niño, cuando nos reíamos, cuando hacía cosas inimaginables, cuando realmente veías un rostro alegre. Si tu madre vive, hazla reír. Que ella sea feliz. Muéstrale tu amor para que pueda ser feliz. Hay que amarlas con gozo. Hay que abrazarlas, besarlas y estar en comunicación con ellas. Debemos decirle: mamá, cuán maravillosa eres. Eres lo máximo. Y lo último que diría, y realmente resume todo lo anterior, tienes que amarlas con honra. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Y eso lo tenemos que hacer. Quizás digas: ¿cómo puedo honrar a mi madre? ¿Sabes cómo puedes honrar a tu madre? Siendo un hijo obediente. Esa es la manera que puedes honrar a tu madre. Obedeciéndole, creyéndole, amándola, reconociéndola,
Tienes que darle a tu madre nietos obedientes. ¿Cómo honras a tu madre? Viendo que sus nietos son obedientes. Recuerdo un pastor que decía, un pastor ya de edad, decía que le habían preguntado el hecho de ver a sus hijos como creyentes, viviendo para Cristo. Le dijeron, ¿ya cumpliste con tu trabajo? Y él contestó, no, todavía no. ¿Cómo no? Ve tus hijos, viven para Dios. Cuando yo vea a mis nietos vivir para Dios, sabré que cumplí con mi trabajo. Si mis hijos le enseñan a sus hijos lo que yo les enseñé, sabré que mi trabajo habrá concluido. Así es. Esa es la manera de honrarlas. Nada más, así que nada honra más a las madres que la influencia de sus hijos. El ver sus vidas, el cómo aman a Dios, el cómo obedecen, el cómo le están creyendo a Dios. Eso es lo más maravilloso para una mamá. ¿Cómo las deshonramos? Las deshonramos cuando vivimos en pecado. Las deshonramos cuando tú mismo empiezas a despreciar tu vida. Creo que no hay más tristeza más grande que una madre vea que su hijo es borracho, o alcohólico, o drogadicto, o malviviente. Eso debe ser lo más triste para una madre. El que esté gastando su vida, o mejor dicho, malgastándosela. Y ver cada día que se está afectando más. Esa es la manera en que puedes deshonrar a tu madre. No queriéndolas escuchar, o que salgan de tu boca vulgaridades, ¿sabes? ¿Cuántos hijos hablan mal? Eso no es correcto. Si unimos todos estos puntos, o la vas a honrar o la vas a deshonrar. Tú sabes lo que vas a hacer. Y te voy a hacer la misma pregunta que te hice al principio de este estudio. ¿Amas a tu madre? ¿Verdaderamente la amas? ¿Cómo la amas? ¿Cuándo le dijiste la última vez que la amabas? ¿Cuándo se lo expresaste? Mira, si no es así, yo creo que si tu madre no está aquí presente, necesitas irle a pedir perdón a tu mamá, si todavía vive. Y decirle, madre, perdóname. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitas ir y darle un buen abrazo. No por el hecho que haya pasado el 10 de mayo, sino porque la tienes que abrazar continuamente. La verdad es que cada día debería ser el Día de las Madres. Y voy a terminar con un último versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Jesús dijo que es un mandamiento. Y es un mandamiento con promesa. Tienes que honrarla. Tienes que amarla. Tienes que respetarla. ¿Por qué razón? Porque ella te dio a luz. Y porque es tu madre. Vamos a darle gracias a Dios.
Padre, gracias Señor por este estudio. Gracias Padre porque esta mañana tú nos recuerdas lo que es nuestra madre. Si la tenemos viva, Padre, enséñanos a valorarla, a amarla, a honrarla, a respetarla, a cuidarla, Señor. Y gracias te damos por ella, Señor, porque si estamos vivos es porque tú, Señor, las usaste a ellas para que naciéramos nosotros. Gracias, Señor, por expresar ese amor tan maravilloso que Jesús tuvo para con su Madre María. Y gracias también te damos, Señor, por el cuidado que Él tuvo con ella hasta el último, hasta el verla en esa cruz. Ahora entendemos, Padre, claramente, por qué pusiste a Jesucristo en esa cruz. Mi Dios todo su puro amor, dándole a la mujer para que fuera así, su ayuda y su compañera. Y en el día de hoy podemos disfrutar del amor en todo color. Tenemos que alabar y dar gracias a Dios por ese don precioso que Él nos dejó. Sentimiento bello, y el amor entre hermanos es algo puro y sincero. Y el amor de una madre, lo más grande y verdadero. Y el amor de Dios, el amor sin igual. Él es todo amor. Es una muestra de su gran amor. Los niños al jugar nos quieren demostrar afecto puro y muy tierno. Las aves al cantar le dan gracias a Dios por darles como cansa el viento. Y un amigo es en tiempo de dolor como un fiel mensajero que trae bendición. Oh
esta canción al ser que me dio vida, que me amó a mí desde el día aquel en que a este mundo yo llegué. Con tus manos me acariciaste, me diste solo amor. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Aprendo de tus consejos, esos que con amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor que me dé la bendición de tenerte muchos años, disfrutar de tu compañía. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor, siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. El amor de mi corazón, eres el regalo